Hey, bien, yo soy Axel Romero y este es un video colaborativo. Es decir, invité a Adán, o bueno, llegamos a un acuerdo para que se conozcan nuestras comunidades y subir estos videos, obviamente a favor del conocimiento, para que tú aprendas. Como te dije en la parte 1, si no la viste, aquí está apareciendo la carta. Bueno, vimos cómo es que hicimos una aplicación muy sencilla. Recuerda, esto tampoco es como para que digas, hey, ya soy un experto. Para eso ya hay diferentes playlists dentro de este canal para que tú vayas a aprender. Pero ahora vamos a ir a la parte 2, la parte interesante, y ahí voy a dejar total control de Adán, quien es el experto, que me va a ayudar, experto y amigo obviamente, que obviamente para que se diera esta colaboración sucedieron bastantes cosas. Primero, que se empataran nuestras agendas, estamos incluso grabando en viernes, todo esto para que llegue el conocimiento hacia ti. También, si te interesa conocer un poco más de la comunidad de Adán, ve a buscarlo como Conociendo Excel. Es una maravillosa persona y estoy seguro que así como me escribes todas tus dudas, también Adán te las va a resolver. Estamos full de trabajo, pero también agradecidos con todos ustedes, porque sin ustedes no podríamos seguir generando este tipo de contenido. Vayamos a hacer esa conexión. Él va a usar macros, APIs. Yo también estoy interesado en verlo, aunque sí estoy muy profundizado en el tema de programación. Quiero ver cómo lo hace él, y obviamente también tiene una comunidad muy grande que lo respalda. Entonces vayamos a la computadora y disfruta este video. En mis binarios, pues estoy contento porque tengo un invitado especial. Se unen dos comunidades poderosas de aquí de México, que justamente nuestra filosofía es compartir conocimiento, y pues no quiero hacerlo tanto de emoción. Él es Adán, a él lo conocí por una plataforma que se llama Platzi, intercambiamos números ahí por TikTok, y cómo es que emerge todo esto de la tecnología, plataformas, y se está dando esta magnífica colaboración en beneficio de Adán, en beneficio mío, pero en beneficio de ambas comunidades, porque juntos vamos, o estamos seguros que vamos a poder lograr cosas maravillosas. Entonces, por ahora le pido a Adán que me ayude a activar su cámara para que lo conozcan. Él es un creador de contenido también aquí de México. Él está más al sur de México, yo estoy más al centro, pero que llevamos ya rato conociéndonos. Entonces, Adán, cuéntanos sobre ti. Estoy muy contento de que mi comunidad binaria te conozca, y cuéntanos de tu canal, de ti, algo que nos quieras compartir. No, pues primeramente es súper emocionado, Axel. La verdad que estoy muy contento por esta oportunidad, porque pues ahora sí que el destino nos haya unido, ¿no? Porque la realidad es que, como dicen por ahí, la unión hace la fuerza, y poder empujar estas dos comunidades para que aprenda una de cada uno, pues se me hace algo muy bueno. Entonces, pues estoy muy contento de aquí de estar colaborando contigo, y espero poder aportarles muy buen conocimiento a tu comunidad de Mundo Binario. Estoy casi seguro que mi comunidad va a ir a tu canal. Él se encuentra en Facebook, en TikTok, en YouTube, obviamente también Conociendo Excel. Entonces, comunidad, como siempre se los he pedido, apoyen a su creador favorito. Desde ahora pediría que vayan al canal de Adán, se suscriban, le comenten y que digan, hey, vengo por parte de Axel o por parte del Mundo Binario, y seguramente si te gusta mi canal, también te va a gustar el de Adán, porque tiene cosas maravillosas y hoy lo que nos va a mostrar es algo magnífico. Pero antes quisiera hacerte otra pregunta, Dan. Aparte, Claro. cuéntanos a qué te dedicas, y una pregunta bien importante que no te la quise decir en lo que estábamos haciendo esto técnico, porque quiero justamente, yo haciendo una conferencia me la preguntaron, y ahora te la pregunto a ti. Primero cuéntanos qué es lo que haces, y después cómo te alcanza el tiempo para tanto de todo lo que haces. Cuéntanos. Pues miren, primero que nada, pues mi nombre es Adán Espinosa. Este tema de la programación y de la creación de contenido inicialmente lo empecé como un hobby. Yo actualmente tengo un trabajo, trabajo para una empresa privada, y muy chistosamente no lo hago como programador. Sí. ¿Sí? Es algo muy independiente, y esto partió de ser un hobby, y bueno, ha ido creciendo, ha ido creciendo. Pues la realidad, en cuanto a tu pregunta de cómo me alcanza el tiempo, pues chicos, yo no mido mucho el tiempo, porque cuando yo llego a este espacio en donde me pongo a programar y a crear contenido,
el tiempo simplemente no existe. O sea, se me cega todo y yo me concentro en crear y pues honestamente la motivación que recibo de parte de mis seguidores pues es eso, ¿no? Lo que hace que pues uno pueda dedicar tiempo para la creación del contenido y pues horas extra. Ahora sí que dando el último empujón del día es ahí donde pues tratamos de avanzar lo más posible y sábados y domingos también. Sí, yo creo que cuando nos apasiona, ya es un ganar, ¿no? Porque justamente antes de que empezamos a grabar este video, Adán me mostraba ahí código y demás, que obviamente me impactó todo lo que van a ver a través de este video, porque es la parte 2 la parte uno si de pronto te la perdiste, por ahí va a estar en la descripción del video, la parte uno y esto que nos decía Adán, o sea, le costó noches, desvelos, pero cuando llegamos al punto pues las sensaciones o de alegría, de satisfacción y sobre todo ya cuando vienes y lo compartes, porque seguramente tú también cuando generas un video y todo eso, o sea, sabes el proceso tan largo que es, ¿no? Pero Sí, sí, bueno, claro que sí. a la comunidad, ¿no? También veo tu comunidad, una comunidad muy, muy activa en Facebook, entonces seguramente ya estaba esperando este video, al igual que mis suscriptores aquí, mis binarios, y nuevamente les pido que vayan ahí con mi buen Adán, un amigo ahí que ya llevo rato trabajando con él, y van a ver que esta masterclass que nos va a dar ahora, van a quedar igual de sorprendidos que yo. Claro que sí. Bueno, chicos, pues nada, los invito ahí a que pues me comenten acá en mi canal para poder responderlos, empezar a integrar las comunidades. Yo soy de la filosofía y yo creo que por eso fue que hicimos buen match, Axel y yo, porque la verdad que traemos una filosofía muy parecida que es compartir el conocimiento sin limitaciones. Justamente les voy a dar una premisa, chicos. Esta información que les voy a compartir ahora, casi, por no decir que estoy seguro, me atrevo a decirles que no la hay en internet. Y si la hay, va a estar bastante complicada porque yo hice una investigación hasta incluso en inglés y no lo había. O sea, sí mostraban el cómo hacer el proceso, pero muy implícitamente. Entonces, aquí yo ya les voy a mostrar el paso a paso para que ustedes vean lo que se puede hacer. Yo sé que acá con Mundo Binario pues saben un poco de temas de aplicativos, no code, pero bueno, acá cuando nosotros conversamos Axel y yo y vimos que podíamos fusionar esta poderosa herramienta que es Microsoft Excel Sí. combinada con macros, aunándola a lo que son las aplicaciones no code que se toman como base en Google Sheets, dijimos pues esta combinación va a ser muy muy interesante para todos. Entonces, pues nada, chicos, los invito ahí a que se queden hasta el final del video para que ustedes puedan ver el paso a paso y también puedan implementarlo y vean cómo esto funciona y vean que le van a sacar muchísimo provecho a este conocimiento. Seguro que sí, Adán. Pues estamos aquí para ver toda la magia que nos tienes preparada. Claro que sí. Bueno, pues aquí un espacio rapidísimo, mi comunidad Conociendo Excel, chicos, pues llegó el momento, llegó el video que tanto estaban esperando. Recuerden que me habían mencionado del video anterior donde trabajé Excel con Google Sheets. Bueno, pues esta es la parte que también estaban esperando. Y a Mundo Binario también los invito. Ahí hay otro video La donde parte vamos a uno. hacer la inversión, ¿sí? Hay otro video donde trabajamos ahora sí que la secuencia al revés de lo que vamos a hacer. No quiero decir todavía, pero ya se darán cuenta. Oye, Adán, me Pues si siento me... muy especial digo, es la primera vez que lo compartes con tu comunidad y también con mi comunidad. Entonces, ¿cómo lo pueden agradecer? Se los digo, vayan y suscríbanse. Hagamos que también el canal de Adán crezca, porque si él crece, va a seguir generando contenido así como no paramos, ¿no? Entonces, de verdad, vayan a apoyarlo, así como me apoyan a mí y más porque nos está dando este tipo de conocimiento que ahora vamos a ver y sobre todo nos está dando la premier, por así decirlo, ¿no? Sí, Gracias, de Adán, hecho por sí, hacer ¿eh? esto especial. No, con muchísimo gusto, Vale, Axel. pues vayamos a Pues verlo. bueno, chicos, pues entonces, primero que nada, vamos aquí a compartir la pantalla. A ver.
Muy bien. Bueno, pues aquí ya tenemos lo que es nuestro Google Sheets. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues la idea es poder desde nuestro archivo de Excel poder traernos toda la información que tenemos en nuestra tabla de Google Sheets. En la parte 1 de lo que fue el video explicativo anterior, Axel nos compartió cómo poder crear un aplicativo sin código. ¿Sí? En este ejemplo, pues lo que hicimos fue registrar esta información y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es poder traer esta información desde nuestro Google Sheets a nuestro Excel. Entonces, este proceso se divide en dos partes importantes, que es la creación de nuestra API y nuestra macro que se va a comunicar con nuestra API. Entonces, ¿qué vamos a utilizar, chicos? Bueno, vamos a utilizar la interfaz de AppScript que se encuentra dentro de la categoría de Google Sheets. ¿Sí? Para mi comunidad de Excel, bueno, pues saben muy bien que Microsoft Excel tiene la interfaz de Visual Basic para aplicaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que en Google Sheets es como la versión de Visual Basic para aplicaciones en Microsoft, pero en Google Sheets tenemos lo que es nuestro AppScript. Entonces, ¿cómo vamos a poder ingresar a esto? Bueno, pues simplemente nos venimos a la sección de extensiones y aquí vamos a dar clic en AppScript y nos va a traer esta interfaz. Aquí es donde nosotros podemos crear todo el código que requiramos ejecutar, donde va a interactuar la hoja de cálculo con nuestro código de AppScript. Muy bien. Para poder resumir el video y no hacerlo tan largo digitándolo, yo ya traigo el código preparado que vamos a utilizar y yo les voy a ir explicando las líneas de código para que puedan ver para qué sirve cada una. De hecho, les tengo ahí hasta sus comentarios para poder, que bueno, ustedes ahí si quieren tomar captura de pantalla o ponerle pausa al video, bueno, pues puedan ustedes reescribir este código y lo puedan implementar. ¿Cómo ves, Axel? No, hombre, ¿Qué te nos estás parece? dando el acordeón aquí. Yo estoy aquí viendo el código porque, o sea, le estás dando magia así de que solo reemplaza, indicaciones breve, no como otros creadores que como que esconden cosas, ¿no? Entonces, qué bueno que tengamos la misma filosofía, compartir este conocimiento. Es lo que estaba leyendo aquí, de que reemplaza el ID, reemplaza el Claro, rango. claro. O sea, Sí, a está... mí siempre me ha gustado ser muy detallista en la explicación, porque no sé si a ti te pasó en algún momento, voy a hacer un paréntesis, muchas veces cuando nosotros estamos aprendiendo, por lo menos yo que empecé a aprender a programar en Excel en 2016, había contenido, pero había el contenido era muy implícito, o sea, había muchas cosas que se saltaban. Entonces, mi filosofía fue, no, a mí me gusta explicar como a mí me hubiera encantado que me explicara. Claro. Entonces, eso se plasma aquí, ¿no? A ver, esta línea de código, ¿para qué sirve? Le dejamos su comentario. ¿Para qué? Mm. Para que cuando, obviamente tú ahorita estás viendo el video, pero se te va a olvidar. Entonces, qué mejor que dejemos los comentarios para que cuando te sientes y vayas a ponerlo en práctica, bueno, tengas ahí tu recordatorio. No, hombre, está, qué bueno, Adán, que nos hagas saber esto, así como muy buena, muy bueno lo que dices, es explicar como a mí me gustaría que me hubieran explicado, ¿no? Entonces, qué bueno, qué bueno. Tal cual, tal cual. Muy bien, chicos. Bueno, entonces, en este momento estamos en el proceso número 1, que es la creación de nuestra API en AppScript. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, simplemente aquí vamos a delimitar y vamos a definir cada una de nuestras líneas. ¿Sí? Esta línea lo que hace es poder identificar a qué hoja va a ir a buscar la información o a comunicarse AppScript. Veámoslo como terceras personas, ¿sí? Tenemos a nuestro Google Sheets y tenemos a nuestro AppScript. Entonces, ellos se tienen que comunicar y por este otro lado tenemos a nuestro Microsoft Excel. Entonces, AppScript, aquí yo le estoy diciendo, ok, AppScript, tú te vas a ir a comunicar con Google Sheets mediante este ID. Este ID lo tiene todos los archivos de Google Sheets y esto lo encuentras en la barra de navegación después de esta diagonal que está en la D, o sea, después de esto, aquí donde empieza el número 1,
vas a copiar todo esto hasta antes de la diagonal que es seguido la palabra edit. Ese es el ID, es el identificador de cada uno de los archivos de Google Sheets que tú tengas dentro de tu Google Drive. Bien, entonces lo vamos a copiar y vamos a venir acá y lo vamos a pegar. Muy bien, entonces aquí, ¿qué acabo de hacer? Bueno, pues yo ya acabo de pegar este código, este ID, y yo ya le estoy diciendo a AppScript, ok, ya sabes con quién te vas a comunicar. Perfecto, pero ¿qué pasa? Resulta que nuestro Google Sheets puede tener muchas hojas, como en Excel podemos crear diferentes hojas. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera otra hoja acá y otra hoja acá, entonces AppScript dice, pero espérame, no me estás indicando con qué hoja me voy a relacionar, a dónde voy a ir a buscar esta información. Para eso tenemos esta segunda línea de código, ¿sí? Entonces, aquí nosotros le estamos diciendo a nuestro AppScript, hey, ya identificaste el archivo, ahora vas a interactuar con esta hoja, que en este caso, bueno, en nuestro Google Sheet, nuestra información se encuentra en nuestra hoja llamada clientes. Entonces vamos a copiar y nos vamos a venir aquí y lo vamos a reemplazar. Y ahí ya indicamos a AppScript, ¿sabes qué? En nuestro archivo B de clientes, que es identificado por el ID, dentro de nuestra hoja llamada clientes, vas a ir y ahora vamos a asignar lo que es nuestro rango, ¿sí? Dentro de nuestro rango, en este caso nosotros podemos identificar que nuestra tabla llega de la A la columna D. Entonces aquí es donde nosotros le indicamos a AppScript, ¿sabes qué? Ya tienes la hoja identificada, ahora indícame cuál es el rango donde tú tienes tu información. Si yo aquí le estoy diciendo, ¿sabes qué? Esto lo tenemos de nuestra columna A nuestra columna D. Si nosotros tuviéramos información hasta la columna J, bueno, pues entonces tú tendrías que colocar de la columna A la columna J. Si tú tuvieras inicialmente tu información a partir de la F hasta la L, entonces tendrías que poner de la columna F a la columna L. Y así sucesivamente. Bien, entonces, ¿ahora qué hacemos acá? Bueno, aquí lo que hacemos es decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que me vayas a identificar lo que es hasta dónde llega hacia abajo toda la información que tienes dentro de nuestro Google Sheets, ¿sí? Y posteriormente nos vamos a la parte más importante, ¿sí? Aquí tenemos lo que es una construcción. ¿Qué es lo que pasa? Que AppScript lo que va a hacer es que una vez que ya encontró el rango de información y toda la información que hay dentro de nuestra hoja clientes, entonces él va a capturar esa información y eso lo va a hacer en un formato de tipo JSON. Yo sé que quizás muchos no conocen la parte de JSON, pero bueno, quédense con que el formato va a ser de tipo JSON, ¿sí? Y una vez que él ya almacenó, me lo va a poner aquí y me lo va a enviar en esta variable. Y hasta aquí acabamos la creación de nuestra API dentro de nuestro AppScript. En el siguiente proceso vamos a entonces ahora sí a decirle a Excel, hey, ahora te toca a ti comunicarte con la API dentro de AppScript. Interesante. Hasta ahora todo interesante. Muy bien, chicos. Bueno, entonces ya tenemos esta información. Perfecto. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, antes de irnos a nuestro Excel, lo que vamos a hacer, que es sumamente importante, vamos a guardar. Y posteriormente, chicos, bueno, ustedes, Mundo Binario, ya han interactuado con el tema de AppSheet, me imagino, entonces ya conocen un poco este procedimiento, que es, bueno, darle ciertos permisos a lo que es AppScript. ¿Por qué? Porque AppScript va a tener el permiso de poder editar, eliminar y modificar. Para este ejemplo, como yo ya he ejecutado anteriormente el AppScript, no me lo va a pedir, pero seguramente a ustedes, si lo están haciendo por primera vez, se los va a pedir. Entonces, una vez que ya guardaron, se van a venir aquí. Esto es sumamente importante, chicos, que tengan atención en esto. Nos vamos a ir a donde dice nueva implementación y aquí es donde ya vamos a finalizar la creación de nuestra app. Le vamos a dar aquí donde dice aplicación web. A ver, ahí está.
y posteriormente le podemos poner una descripción. Aquí le vamos a poner conexión. Conexión, ¿sí? Y aquí, bueno, pues nos coloca lo que es nuestro correo con el que estamos vinculados a nuestro Google Drive. Y aquí le puedes colocar donde dice cualquier usuario para que no vayas a tener problemas de conexión. Muy bien, una vez que ya tenemos esos tres, le vamos a dar en implementar. Y aquí está la URL que nos va a permitir comunicarse entre AveScript y Microsoft Excel. Entonces nos vamos a copiar esta URL y prácticamente de este lado hemos finalizado la creación de nuestra API. ¿Cómo ves, Axel? Bien, interesante aquí viendo cómo AppScript es como las macros de Excel de Microsoft, ¿no? Exactamente. Estupendo. Es muy parecido. Sí. Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, conociendo Excel, bueno, pues ya ustedes ya tienen una mayor idea, porque en videos anteriores mostré esta interfaz y les hice la explicación. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a nuestra siguiente herramienta, que es Microsoft Excel. Nos vamos a ir a lo que es nuestra interfaz de Visual Basic. Para Mundo Binario me tomó una pausa, porque seguramente si todavía no han interactuado con macros o con el entorno de Visual Basic dentro de Microsoft Excel, puedes habilitarlo de la siguiente manera. Te vas a venir aquí y nos vamos a ir donde dice más comandos. Una vez que ya estamos dentro de los más comandos, nos vamos a ir a donde dice personalizar cinta de opciones. Dentro de cinta de opciones, en esta barra, muy seguramente no vas a tener seleccionado esto que dice programador. Hay dos palabras, te puede aparecer como programador o te puede aparecer como desarrollador. Entonces es importante que cualquiera de esas dos opciones, si no la tienes seleccionada, la selecciones y luego le vas a dar a aceptar y se te va a habilitar en esta barra de menús lo que es programador o desarrollador. Muy bien, una vez que ya la habilitaste, entonces ya te vas a poder venir al entorno de Visual Basic. Si se te complica, no te preocupes, mira que justo aquí me está apareciendo el shortcut, que es oprime la tecla Alt más tu tecla F11 y también te va a abrir lo que es esta interfaz. Y así es como ya nosotros estamos dentro de nuestra interfaz de Visual Basic para aplicaciones. Muy bien, entonces chicos, ¿qué nos toca hacer? Bueno, aquí vamos a crear lo que es una macro. Esta macro es nuestro segundo importante proceso, que es el que le va a mandar una solicitud a nuestro AppScript para que él se ejecute y nos vaya a traer la información dentro de nuestro Google Sheets. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, estamos declarando, ¿sí?, lo que es una URL. Miren que hasta aquí les puse los comentarios, ¿sí? Sí funciona, pero como cadena de texto, porque estuve haciendo otras pruebas y lo ideal fue solamente como una cadena de texto de JSON. Bien, entonces creamos nuestra variable URL de tipo string, creamos nuestro HTTP request de tipo objeto y por último creamos lo que es nuestra respuesta de tipo string. Tomen algo muy importante. Me voy a regresar un momento a Google Sheets y en AppScript les voy a mostrar algo para que ustedes vean la relación. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren que acá yo tengo una función que se llama doGet, ¿sí? Esta función es lo que ejecuta, pues ahora sí que todo nuestro AppScript, pero acá, ¿por qué se los quiero mostrar? Porque acá yo en mi request estoy mandando esa solicitud. Entonces, es ahí donde ya se empieza a hacer esta comunicación. Entonces, inicialmente lo que hacemos es decirle a Excel, ya estamos ahora interactuando con Excel. Mira, dentro de esta URL vamos a definir esta variable con todo este API, que fue el que nos acabamos de traer de nuestro Google Sheets. Entonces, si por ejemplo, por alguna razón no pudiste copiar esta URL, simplemente te regresas y te vas a ir a donde dice gestionar e implementación. Dentro de la gestión, pues mira que acá tengo la conexión y le voy a dar donde dice copiar y listo, ya volví a obtener mi URL o mi API. Muy bien, entonces yo voy a venir acá y la voy a pegar. Entonces ya acabo de sustituir esta URL, que
que es la encargada de comunicarse con Excel. Y se la estoy asignando a mi variable URL. Bien, posteriormente lo que vamos a hacer es realizar la solicitud GET. Ya ven que yo les mencioné que acá nosotros tenemos la función doGet. Entonces aquí es ya donde empezamos a hacer esa vinculación. Bien, ahora ¿qué más? Aquí lo que hacemos es un request donde ya empezamos a definir y le decimos que, bueno, nos abra nuestra solicitud y miren que aquí aparece la URL, o sea, esta. ¿Sí? Y por último, pues simplemente la enviamos para posteriormente que ya Excel le diga a AppScript, hey, mándame la información que vas a ir a buscar a nuestro Google Sheets. Entonces, aquí por último simplemente vamos a obtener nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque aquí ya miren que aquí estamos obteniendo nuestra información enviada de AppScript y la estamos almacenando en esta variable. Y les voy a mostrar los dos pasos finales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren que yo voy a venir acá y en esta celda no tengo información. ¿Sí? Y aquí yo le estoy diciendo, ok, toda la información que me sea recibida de AppScript dentro de mi variable respuesta, me la vas a colocar en mi celda A1 de mi hoja BD. Entonces, si yo ejecuto, y de hecho lo voy a ejecutar desde acá para que ustedes lo vean. A ver, aquí. Le voy a dar a ejecutar. Y listo. Y ustedes van a decir, pero bueno, ¿y qué pasó acá? O sea, esto, ¿qué es? ¿No? Esta información desorganizada. Bueno, pues simplemente, chicos, es que aquí acabamos de obtener nuestra información de tipo en formato JSON. ¿Se acuerdan que dentro de nuestra AppScript, aquí nosotros construimos nuestra respuesta en formato de tipo JSON? Entonces, él ya le mandó esta información a Excel y ya la recibimos. O sea, ya lo más difícil ya lo hicimos, que fue traer la información para acá. Aquí ya tienes tu 9.5. Para completar tu número 10, simplemente ejecutamos esta otra macro que ya estamos dentro del entorno de VBA en Excel. Y ahí está la magia, chicos. Hemos transformado esa cadena de texto en formato de tipo JSON en una tabla de Excel. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Rápidamente, aquí les traigo lo que es una macro bastante sencilla. No se preocupen ahora mismo de entenderla. Simplemente cópienla e implementenla. Aquí les voy a decir rápido el tour. Lo que hacemos es declaramos nuestras variables. Posteriormente, nosotros le estamos diciendo a Excel que dentro de esta variable nos va a hacer un meet para poder obtener la información concentrada. ¿Sí? Después lo que hacemos es reemplazar todos estos puntos y comas y corchetes para posteriormente crear un split. Dentro de nuestro split, literalmente lo que hacemos es sacamos toda esa simbología y nos quedamos con los textos, que son los encabezados, el nombre, el país, el correo. Eso es lo que hace esta macro, ¿sí? Y posteriormente te hace un ciclo for. No sé si en la parte de otros lenguajes que ustedes quizás ya hayan manejado, conozcan los ciclos. Bueno, en este caso manejamos el ciclo for, donde ya hacemos aquí nuestro rango y posteriormente creamos una variable que es la que nos va a permitir hacer esa extracción de información para posteriormente irla ejecutando y acomodando en cada una de las columnas. Entonces, chicos, ahorita me encantaría, por ejemplo, aquí en este botón, esta macro que se llama actualizar, yo estoy mandando a llamar los dos procedimientos secuencialmente. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Yo voy a venir, voy a borrar esto y le voy a dar ejecutar. ¿Sí? Datos actualizados con éxito. Entonces, de esta manera yo ya estoy trayendo información. Ahora lo que me encantaría es que en este momento Axel pueda registrar datos dentro de nuestro Google Sheets para que posteriormente nosotros podamos actualizar lo que es esta información. Vamos a ver. Con gusto. Axel, si me puedes agregar. Vale. Entonces voy a agregarlo con la
la parte uno que fue nuestra aplicación, ¿no? Entonces lo voy a hacer en modo escritorio, voy a agregar un cliente, entonces voy a ponerle Jacome Rendón, país. ¿De qué país te ven más, Adán? Para que lo pongamos aquí. Perú, Perú, ahorita me está viendo Bolivia, Bolivia, vamos a claramente, poner. claramente México, Vale, es uno de los nuestro país que también nos mira mucho. vale, ya agregué a Jacome Rendón de Bolivia. Entonces, Perfecto. ya Miren aquí chicos, desde la estoy aquí aplicación. partiendo un poco la pantalla para que vean cómo esto en tiempo real se ejecuta y nos actualiza la información. Miren que dentro de nuestro Google Sheets ya Axel me hizo el favor de agregar un registro que se llama Jacome de Bolivia y la aplicación es compras. Si yo vengo a mi botón y le doy ejecutar, ahí está chicos. Acabamos Súper bien. de ejecutar a Jacome. Agrega 2 registros más, por favor, Axel. Vale, voy a agregar 2 registros más. De pronto ya nos llenamos aquí de pantallas, pero lo importante es que sea tan transparente para que ellos vean cómo es que fluye toda esta información. Voy a poner Claro que sí. otro más. Voy a poner Argentina. Vamos a poner que esté interesado en ventas. Y uno más. Me dijiste 2, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. De hecho, yo acá también como yo ya tengo el aplicativo, voy a hacer un registro desde mi celular para que Bien. podamos ver ese. Para que veamos cómo ingresa, no nada más desde la aplicación, sino del celular, multiusuario, ¿no? Multiplataforma Claro que también. sí, claro que sí. Y bueno, comunidad de Conociendo Excel, para que ustedes vean cómo ya estamos haciendo esta combinación. O sea, literalmente estamos usando AppSheet, Sí. AppScript y Microsoft Excel. O sea, es una triada espectacular. Aquí vamos a poner, por ejemplo, a Valentín. Vamos a colocar que es de Perú. Vamos a colocarle aquí val@mi.com. Vamos a poner que es CRM. Entonces le vamos a dar Save. Y miren que ahí ya apareció. Y miren que dentro de Excel nuestro último registro fue Jacome. Le vamos a dar botón para que nos actualice. Y así aparece la magia, chicos. Miren cómo hemos actualizado en tiempo real toda esta información que se nos está registrando gracias a nuestra aplicación, que en el video de la parte 1 los invitamos a quienes no lo vieron, vayan y lo vayan a buscar y ahí explicamos la creación de esta aplicación. Y aquí acabo de hacer el registro. Se fue a Google Sheets y desde Excel estamos obteniendo nuestros registros. Yo también te puedo confirmar aquí, Adán, que yo también veo a Valentín de Perú. Quisiera editarlo desde aquí y supongo que al darle el botón de ir a obtener, va y lo actualiza, ¿no? Claro que sí. Vale, voy a Haz la ponerle prueba. val.me y voy a ponerle mejor @gmail. Por ejemplo, lo que va a cambiar es el correo y de ventas. Le voy a Perfecto. dar save, ya lo guardé. Ahí ya Muy terminó de bien, le voy guardarse. a dar en el botón de actualizar. Wow, ahí Y ahí lo está. tienen, chicos. Así Ahí es. tienen a Valentín. De hecho, voy a tomarme el atrevimiento de rellenar correos de Juan Carlos desde el dispositivo. Miren que lo estoy haciendo acá, Muy desde el bien. teléfono. Y voy a colocar, por ejemplo, aquí vamos a ponerle juan@gmail.com y le vamos a dar save. ¿Al de quién, Muy perdón? bien. El de Al de Juan. Juan Carlos. Ok, aquí en la aplicación algo pasa bien interesante. Digo, es nutriendo la aplicación. Aparece ya ahora el símbolo del email, porque ahora dice, ok, ya pueden mandar un correo desde la aplicación. Mientras no lo tengan, no lo muestra. Entonces yo también aquí Oye, ya lo sí. veo. El de Juan Carlos ya veo que le pusiste un correo. Muy bien. Y miren que Juan Carlos se encuentra en la fila número 4. Yo le voy a dar en el botón ejecutar. Y Perfecto. efectivamente se acaba de actualizar nuestra información de Juan Carlos también dentro de nuestro Excel. Entonces, chicos, como conclusión, con estas 3 herramientas que acabamos de combinar, nosotros ya podemos crear proyectos y desarrollos sumamente poderosos. ¿Por qué? Porque sí, muchas veces o muchos sabemos que en este momento Google Sheets no tiene los poderes de análisis de datos que nos puede dar Excel. Entonces, de esta manera, nosotros a nivel de interfaz de usuario, de registros y de almacenamiento, podemos combinarnos entre AppSheet y Google Sheets.
Pero ya para poder hacer un mejor análisis, y si tú tienes un mejor dominio dentro de Excel, bueno, pues interpretamos y creamos esta ejecución para poder ir a traer los datos de nuestro Google Sheet y colocarlo dentro de nuestro Microsoft Excel. Y a partir de aquí, pues ya puedes crear tus tablas dinámicas, tus gráficos y todo el análisis que quieras hacer con esta información. Muy bien, Adán. O sea, ya en esta parte 1 y parte 2 ya aprendimos así el recorrido. AppSheet se conecta a Google Sheet. Ya nos enseñaste AppScript. Ya nos enseñaste Excel y macros. Son 5 tecnologías conviviendo sin ningún problema. No hay que estar peleados ni con Excel ni con Google. O sea, la tecnología se hizo para convivir. Y si de pronto a alguien más le sirve esto, está bien. Si te sirve Google Sheet, también. Ahora, si te sirven las dos, aquí estamos tú y yo para dar esas soluciones, ¿no? Claro que sí. Claro que sí, chicos, claro que sí. Pues nada, la forma en la que muchas veces en los comentarios siempre me colocan muchísimas gracias, muchísimas gracias. En serio que les agradezco todo el apoyo y recuerden, como yo siempre les digo, la mejor forma de agradecernos es dándonos like, compartiendo el contenido también, porque así como nosotros compartimos el contenido con ustedes, ustedes también compártanlo con las demás personas para que ellos también puedan adquirir este conocimiento y claramente dejando su comentario. Claro, Adán. Nada más mencionarles algo bien importante, digo, esto es algo mínimo de lo que hace Adán en la comunidad. También él desarrolla y personaliza cosas a la medida. Entonces también si de pronto en mi comunidad, que es muy común, nos ve alguna empresa, algún emprendimiento, con gusto me escribe a mí, le escribe a Dan, le podemos personalizar alguna aplicación, alguna macro. Él hace muchísimas cosas con nómina, con inventarios. Entonces también ahí en la descripción del video nos va a dejar seguramente el correo y nos pueden contactar con toda libertad. Y nuevamente reafirmando a las comunidades cómo nos pueden agradecer todo este tiempo. Por ejemplo, ahorita que estamos en viernes ya por la noche, que deberíamos ya descansar o estar con la familia, este video cuando salga y que nos digan desde Perú, desde Colombia, desde Bolivia, desde Costa Rica, México, España, estamos viendo, eso es más que suficiente. Nosotros vamos a estar muy, muy contentos, muy contentos. Claro que sí, pues aquí estamos, chicos, para todo lo que se necesite. Como ya bien Axel lo dijo, somos especialistas en el desarrollo de aplicativos en Excel. Lo que hacemos es optimizar todos los procesos a través de macros, formularios y programación VBA. Entonces, pues nada, todo lo que se requiera, con muchísimo gusto lo podemos realizar y pueden contactar ya sea a Axel o a mí y con muchísimo gusto estaremos realizando estos proyectos. Claro que sí, me quedo con una buena experiencia en esta gran colaboración. Claro que sí, súper emocionados. Sí. Muchísimas gracias ahí por la invitación, Axel. Vale, pues un abrazo y nos estamos escribiendo. Dale, chicos, que tengan, bueno, no sé en qué momento va a salir el video, pero bueno, que tengan excelente día, noche o tarde, dependiendo en el momento que lo estén viendo. Vale, un abrazo a Dan hasta Playa del Carmen. Gracias, igualmente, Axel. Bye. Hey mi bien, todo está interesante, ¿verdad? Si de pronto te perdiste la parte 1, aquí está apareciendo el video. También está el planetita. Te agradecería mucho que te suscribieras para que Adán y yo sigamos generando contenido. Mientras todo esto sucede, cuídate mucho, mi binario favorito.